400.000 pesos como salario ético. Esta es la propuesta del vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goich, para un nuevo sueldo mínimo que ya generó las primeras reacciones en el Ejecutivo y la oposición. Pero vamos a analizar en profundidad este tema. Nos acompaña el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Manuel Riesco. Gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Además, ¿cómo está? Muy bien y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo recibió usted en primer momento esta propuesta que viene desde la Iglesia, liderado por ahí por Monseñor Goich, de decir que el salario ético hoy día debiera estar cifrado en los 400.000 pesos? Me parece una propuesta muy razonable, muy positiva naturalmente desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista de la racionalidad económica en un momento como el que vive el país hoy día. Es muy positivo el que haya un alza del salario mínimo, y también desde el punto de vista político, porque frente a la situación que hay hoy día en el país, que es una situación de una profunda crisis política, una medida que indudablemente mejora la distribución del ingreso es algo también positivo. En otras palabras, yo creo que al igual como están haciendo hoy día varios países en el mundo con gobiernos conservadores, el que Chile considere subir el salario mínimo es algo favorable desde el punto de vista ético, económico y político. Pero usted lo decía, cuando tenemos un presupuesto que está siendo recortado, un ajuste dentro del Ejecutivo, cuando sabemos que la proyección de crecimiento, se lo anunciaba, ha ido a la baja, lo vimos en el último IPOM también, cuando en el fondo las cifras económicas no son las más auspiciosas en nuestro país, elevar la discusión del salario mínimo hasta los 400.000 pesos, que es de toda lógica, por lo demás cuando uno saca las cuentas, no hay duda en eso, puede ser complejo. Desde el punto de vista económico es algo positivo, porque es algo que aumenta el consumo, el mercado interno, etcétera. Claro, pero hay alguien que va a tener que pagar mucho más en sueldos, sí. Especialmente aquellos que pagan el salario mínimo a sus trabajadores, por lo tanto eso pudiera recortar el trabajo de algunos, aumentar el desempleo. ¿Pudiera haber algún contrasentido en eso? La verdad es que es como el gasto público. El gasto público, como dijo recientemente el expresidente del Banco Central, José Gregorio, no tiene por qué reducirse cuando la situación económica va a la baja. Al contrario. ¿Y por qué ocurre? Tiene que, bueno, porque hay, digamos, intereses que presionan para que se reduzca el gasto público. Los intereses de la gente que está endeudada en dólares, por ejemplo, que son muy poderosos. Entonces ellos prefieren que haya una contracción y una crisis, pero que no suba el dólar. ¿Y por qué? Porque sus deudas se les agrandan más aún. Exactamente. Más de lo que ya ha aumentado. Claro, pero es una actitud irracional desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, en un periodo de crisis, lo que corresponde hacer es como disminuye la inversión, disminuye el gasto empresarial. En ese sentido, hay que sostener el gasto agregado, y las mejores maneras de sostenerlo y las más justas son, en primer lugar, aumentar el gasto público, pero aumentarlo dirigiendo ese mayor gasto público hacia los sectores de menores ingresos que van a gastar el mayor gasto. No lo van a invertir, no lo van a guardar, y tampoco no lo van a apostar, digamos, en los mercados financieros, sino que lo van a gastar. Y eso estimula entonces el empleo en las pequeñas y medianas empresas, que son las que principalmente abastecen el consumo de la gente de menores ingresos, y eso sostiene la caída de la economía, que en realidad no es caída, felizmente, en el caso chileno todavía, sino que es una disminución del crecimiento. O sea, las proyecciones peores, digamos, para Chile son que siga creciendo, pero menos. Y eso se debe a condiciones internacionales principalmente. Pero el tomar medidas de esta naturaleza, como sostener el gasto público e incrementarlo incluso si es necesario, la presidenta Bachelet, por ejemplo, en su primer mandato, aumentó extraordinariamente el gasto público en el año 2009, y eso permitió que Chile, digamos, no cayera durante la recesión en ese periodo. Bueno, ahora hay que tener un programa de emergencia en la misma dirección, es decir, si la cosa se pone más mala, lo que hay que hacer es aumentar el gasto público. Pero no es contrario a lo que ha hecho esta cartera de Hacienda.
Lo que pasa es que la cartera de Hacienda recibe las presiones que yo antes le mencioné, pero esas presiones no van en la lógica de lo que necesita el conjunto de la economía. Desde esa lógica y desde lo que usted nos plantea, es decir, que pese a las cifras económicas y de lo que uno pudiera pensar a buenas y a primeras, decir, bueno, en este momento económico tal vez aumentarlo tanto no guarda sentido, y usted finalmente muestra otra realidad. Desde ese punto de vista, siempre la discusión en torno al salario mínimo, no al ético, al mínimo, ¿ha sido mezquina entonces? Yo creo que extraordinariamente mezquina, extraordinariamente torpe, muy contra la lógica de la ciencia económica. Por ejemplo, se afirma que si se sube el salario mínimo va a disminuir el empleo, sí, cosa que nunca es así, pues es al revés, porque es una medida reactivadora. Y además entendiendo que 171.000 de los trabajadores, del universo de trabajadores, reciben el salario mínimo, por lo tanto es un porcentaje no tan elevado a los que se vería afectado. Desde este punto de vista podemos entender, y es una diferencia, sí, usted me dice, que contamos con empleadores que de alguna manera buscan más un salario ético que el mínimo. Mire, lo concreto es que si se sube el salario mínimo se sostiene el consumo de la gente que consume la mayor proporción de su ingreso. Y eso, desde el punto de vista económico, en una situación como la actual, es positivo. Cuando la Iglesia plantea este desafío, de alguna manera pone presión a lo que siempre se viene todos los años, que es la discusión en torno al salario mínimo. ¿Por qué? Esta es una pregunta muy compleja, porque ¿por qué es tan disociado el salario ético con el salario mínimo cuando uno quisiera que estén unidos? Bueno, el obispo Goich tiene una muy buena experiencia en esto, porque él propuso hace tiempo que el salario ético fueran 250.000 pesos. Y con el tiempo le fue bien, y el digamos. país le hizo caso y subió el salario mínimo, que era de 125.000 pesos en ese momento, subió a 250.000 pesos. ¿Encontró voces críticas en ese momento? Claro. Pero sin embargo pasó y la economía le hizo bien eso. Ahora, en un momento como el actual, el planteamiento del obispo Goich hace mucho sentido, como le digo, desde el punto de vista ético naturalmente, pero también económico y también político. Y eso no quiero dejar de mencionarlo, porque esto mejora la distribución del ingreso, y la distribución del ingreso en el país es muy negativa, y naturalmente hay que mejorarla para que mejore también la confianza de la gente en las instituciones políticas, que a su vez el hecho de tener instituciones políticas, digamos, bien establecidas, permite que la situación económica también mejore. Entonces es una medida que hace mucho sentido, tiene una gran racionalidad. Es muy inteligente lo que obispo Goich. Claro, pero ahora sería una alza de cerca de un 60% para llegar a los 400.000. Pero si piensa que la vez anterior era de 125 y él propuso subirlo a 250, duplicarlo. En el caso de Inglaterra están subiendo el salario mínimo, un gobierno conservador lo está subiendo un 40%, un 50%. En el caso de Nueva York van a fijar en $15 por hora el salario mínimo, cifra que ya está establecida en muchos estados de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ellos se dan cuenta que necesitan reactivar la economía. Empresas, hay un conjunto de las grandes empresas, por ejemplo, Walmart, que aquí paga un salario mínimo a muchos de sus empleados. En el caso de Estados Unidos, Walmart decidió como duplicar, entiendo, o por ahí, el salario que ellos pagaban, el salario mínimo que ellos pagaban. ¿Cuánto le haría de bien al país contar con un salario mínimo que esté de la mano del salario ético? Hoy día está así, pues, porque en el momento el mismo que planteó hoy día el alza del salario ético, lo decía usted, lo había planteado en 250.000 pesos, pero ha dicho que es tremendamente insuficiente, que los 250.000 quedaron cortos, y la verdad es que hace una suma y una resta, y una familia, bueno, no hay que sumar mucho, la verdad, así para darse cuenta que 250.000 pesos uno puede quedar corto en eso. ¿Cuánto de bien le haría al país en todos puntos de vista contar con un salario mínimo que sea el salario ético hoy propuesto? Yo creo que le hace muy bien, en todos los aspectos que le he mencionado. Inclusive el económico, decía usted. Pero por cierto, desde el punto de vista económico es una medida muy reactivadora. Y yo quisiera preguntarle además específicamente por el empleo, porque la verdad lo decíamos, usted ha dicho que el país no tiene cifras negativas, pero ha caído en la proyección del crecimiento. Bueno, vemos cómo están las cifras económicas también, eso lo decía el último IPOM, pero lo que pareciera nos ha visto fuertemente golpeado es el empleo precisamente, que sigue todavía bajo el 6%. ¿Cómo se explica eso?
Mire, yo trabajo en una institución que se llama Senda y nosotros hacemos un seguimiento del empleo muy riguroso, porque usamos la mejor medida que hay en Chile para ver el empleo, que son los cotizantes en las AFP. Los cotizantes en las AFP son un censo mensual, un censo, no es una encuesta a un grupo, sino que es un censo mensual de todas las personas que trabajan y que cotizan. Ahora, esa cifra es la que nosotros seguimos, y esa cifra, ¿qué es lo que indica? Indica que el empleo ha continuado subiendo. Por ejemplo, las últimas cifras disponibles en este momento son las cotizaciones de enero. Las cotizaciones de enero miden el empleo, la ocupación en diciembre. Y si uno compara diciembre del 2015 con diciembre del 2014, es un 1,6% más alto el empleo. Es decir, el empleo, y estamos hablando de 5,5 millones de trabajadores que cotizan todos los meses. No son los mismos, porque van cambiando mes a mes, pero la masa es esa y va creciendo. Ahora, si uno toma, por ejemplo, el promedio de los 12 últimos meses de empleo, que es una cifra que tiene una correlación, su comportamiento, su variación, cambia igual que el Producto Interno Bruto. Es decir, si usted toma los últimos 12 meses de cotizante y los compara con el IMASEC, se mueven exactamente igual, exactamente igual. Eso significa que si uno mira cuánto ha cambiado la ocupación en los últimos 12 meses, el promedio de los cotizantes, sabe exactamente cuánto está creciendo el PIB, por decirlo así. Bueno, ¿cuánto creció a diciembre esa cifra? 2,6%. Lo cual indicaría que sigue creciendo. Claro, usted se da cuenta, en los últimos 12 meses creció 2,6%. En diciembre creció 1,6%, es decir, viene disminuyendo. Pero sin embargo sigue creciendo. Entonces, la ocupación efectivamente sigue creciendo. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia. Bien, pues ya desde la Iglesia nos han planteado una nueva discusión y que me imagino va a estar todavía muy pendiente en torno a este salario ético y salario mínimo. Ojalá le hagamos caso, sobre todo que usemos criterio político, porque en periodos como este la política tiene que tener primacía sobre la actividad económica. La política es lo que tiene que orientar las decisiones en torno a materias económicas. Y esta es una medida, desde el punto de vista político, muy acertada. Vamos a seguirlo de cerca. Gracias por acompañarnos y por la clarísima explicación. Muchas gracias a ustedes, pues.